Mil bendiciones, un saludo grande a cada uno de ustedes que se conecta. El propósito de este video es hablar de una fecha del arrebatamiento que ha salido por internet y que he visto que muchas personas han estado indagando. Para septiembre 17 y 18 es el arrebatamiento, eso dicen. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo he escuchado pastores argumentando sobre esto. Alguien me puso aquí, cuando yo di un testimonio de un sueño y de una visión, alguno de ellos, alguien me dijo: hermana, ¿usted no sabe que nos vamos el 17 o 18 de septiembre? Por favor, mire el video y entre en la página del hermano Cristian, algo así. Entonces yo dije, ¿cómo así? Debe ser otro charlatán. Resulta que yo dije, pues la verdad, yo voy a entrar a mirar a ver de qué se trata el asunto. Comencé a escucharlo y la verdad es que no me pareció tan descabellado lo que dijo. Y espero que ustedes no se alteren ni se alarmen, porque resulta que también escuché a algunos pastores diciendo que lo que él estaba diciendo no era verdad, que eso no era así, que a nosotros en la Biblia no se nos permitía conocer la fecha del arrebatamiento, que así se formaban las sectas, que esas son cosas que yo escuché de un pastor muy conocido aquí en internet, lo cual y siguiendo aún los comentarios de los hermanos, porque son muchos diciendo, sí, es verdad, el día y la hora nadie lo sabe, y él también lo dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Por supuesto, yo me quedé pensando y dije, yo voy a tener que hacer un video, si no, no me voy a quedar tranquila, porque es mi canal, y yo tengo derecho a opinar lo que yo considere. Tengo derecho a dar mi punto de vista como creyente y es mi canal, y el que quiera oír, que oiga. Así que bueno, yo no conozco a Cristian Lozano, no sé, a Cristian, la persona que da esto, yo no lo conozco a él, lo he oído en los videos, he oído su voz, no más, y lo he visto, pero también le he puesto atención a todo lo que él habla. Resulta que aquel pastor dijo que no se nos es permitido conocer el día de la fecha del arrebatamiento. Pero yo digo, nosotros como creyentes tenemos que ser entendidos en las cosas como deben ser. Nosotros no podemos andar como borreguitos esperando que nos den un poquito de pastico, porque ya han pasado los años, los tiempos, y ya tenemos tecnología también, y podemos investigar por nosotros mismos otras versiones, otras traducciones. Entonces es muy importante que nosotros seamos atentos. Por ejemplo, recuerden que el Señor también nos decía que nosotros deberíamos escudriñar las Escrituras. Él nunca nos dijo, ustedes no toquen las Escrituras, jamás las vayan a leer, solamente escuchen lo que sus pastores les cuentan y les dicen, o los eruditos, de resto ustedes no se les vaya a ocurrir abrir la Biblia. Eso lo dijo él. ¿La palabra dice eso? Pues no. La palabra no dice tal cosa, al contrario, mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice y me parece muy increíble estos textos. Daniel 2, del 21 al 22 dice, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Si usted no estudia, no se mete a indagar las Escrituras, no escudriña, pues usted se va a quedar con lo poco que le enseña su pastor. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se perdió mi pueblo? Por falta de conocimiento, dice la palabra. Entonces, ¿a qué voy? A que tenemos que indagar las Escrituras. Y resulta que, como dice que la sabiduría, Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos,
tal vez analizando las escrituras y mirando podemos encontrar grandes tesoros de la palabra. También puedo decirles que Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de la escritura. A mí me ha hablado muchas veces, a mí me aconseja, a mí me ha dado dirección a través de las escrituras. A mí me habla, no es un libro mágico, pero donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si el Espíritu de Dios está en mí y yo oro tomando la palabra y pido dirección por algo que yo quiera saber, el Señor lo puede hacer y me lo hace. Hay que tener confianza, fe, conocimiento, entendimiento del Espíritu Santo. No podemos andar como veletas, como niños. Debemos ser sabios y no necios. Debemos estar despiertos, atentos al llamado de Dios. Entonces, resulta que Él dice también que Él revela cosas profundas en el verso 22 de este Daniel 2. Revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Revela cosas profundas y misteriosas, más misterioso que el arrebatamiento. Eso es. Él da también visiones, en acertijos también da sueños. Habla por su palabra, Él se mueve en el Espíritu, habla a través de su Espíritu en nosotros. Aquí no estamos hablando de brujería ni de adivinación, no, es caminar con el Espíritu Santo. También Jeremías 33:3 dice, ¿quién no conoce eso? 33:3 dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. A ver, eso no quiere decir que nosotros podríamos conocer la fecha del arrebatamiento. Dios no nos podría regalar esa maravilla del arrebatamiento, de saber el día, la hora, lo que uno pida. Claro que sí, porque Jeremías 33 no fue para Jeremías, es para todos, porque resulta que hay otro texto bíblico que dice Juan 14, del 13 al 14, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿No te parece? Es increíble, eso es hermoso. Tenemos que saber que al que creyere, todo le es posible. Resulta que si hay una persona que le dice, y yo lo entiendo, porque yo soy cristiana, el Señor se me ha revelado hace muchos años diciéndome, viene el arrebatamiento, el fin viene. Soy una de esas personas ansiosas, aunque yo soy un poquito más paciente, pero cuando las personas dicen, Señor, yo quiero saber porque yo siento latente el mundo, este mundo me ahoga, un mundo de maldad, un mundo donde yo no encajo, un mundo lleno de principios morales, donde a Dios se le está quitando del camino, donde la inmoralidad vive en toda su fuerza por todos lados. Este mundo no me pertenece, este mundo no es para mí, mi reino no es de este mundo. Aún Pablo decía que él quería estar presente en el Señor y ausente del cuerpo. Pero mientras estamos aquí, pues estamos presentes en el cuerpo y ausentes en el Señor. Pero queremos irnos. Yo por lo menos me quiero ir. Porque este mundo no me ofrece nada ni a mí ni a mis nietos. Qué maravilla yo poderme ir con toda mi familia. Sí, ese es el propósito. Entonces, para mí, no es descabellado que una persona, un joven, alguien quiera pedirle al Señor con ayuno, oración, una y otra vez, dame la fecha, dime cuándo, avísanos, por favor, porque hay muchos textos donde dice que si el ladrón llega y usted está desapercibido, entonces, ¿qué? Pero si usted sabe, no lo va a coger como ladrón en la noche, porque usted está atento. Y Dios le puede revelar a uno eso. Entonces, no estoy de acuerdo
con que esa persona o ese pastor diga que eso no se nos permite, porque eso no va con la palabra de Dios. Entonces, a mí me parece que es imposible que muchos se levanten contra aquella persona que dijo que esa fecha, porque esa persona, según lo que he visto, lo que ha estudiado, lo ha hecho matemáticamente y con textos y tienen lógica. Para mí tienen lógica. ¿Por qué? Resulta que se quedaron con Mateo 24, donde dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Nadie sabe. Pero no dice, nadie sabrá. No dice eso. Nadie sabe. ¿Mm? Ni aún mi Padre, dice el Señor, ni los ángeles, ni aún ni solo mi Padre, pero ni aún el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Él es Dios. Lo que pasa es que hay gente que ahora hasta eso lo está tronando. Está diciendo por ahí, no, que Él no es Dios. Él es Dios. O sea, Él sabía. Lo que pasa es que al entendido, tiene que entender el entendido. Y bueno, entonces quitemos la palabra nadie sabe. Entonces dejémosla así, sí, nadie sabe. Pero entonces yo me fui a la Biblia paralela. La Biblia paralela. Y en la interlineal, pues, ahí en esa Biblia interlineal, dice, ha sabido. Nadie lo ha sabido. Eso quiere decir que en el pasado, sí, porque es que desafortunadamente todas las Biblias que aparecen en la interlineal, ahí las Biblias, las diferentes traducciones, todas, traducción viviente, la Biblia de las Américas, la King James, la Reina Valera, todas esas Biblias dicen, nadie lo sabe. Pero vamos a la Biblia interlineal y dice, ha sabido. Y yo lo investigué y tiene razón. Y cuando algo dice que nadie lo ha sabido, que no se sabe por qué diabólicamente colocaron nadie lo sabe, si es ha sabido, eso implica un despertar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás quiere que estemos dormidos, desprevenidos, como las vírgenes necias, esperando desprevenidamente, durmiendo para que el ladrón entre y mine la casa. Eso es lo que él quiere, que todo el mundo se pierda. Que la gente quede aquí para cortarles la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ser despiertos. Dice también que la ciencia aumentará en los posteros tiempos. Y estos son los posteros tiempos. Y en Daniel 12, 9, 11, ahí también dice que todo eso será cerrado hasta el tiempo del fin. Esas profecías se sellarán. ¿Y qué tiempo es el que estamos viviendo? Si para ustedes este no es el tiempo del fin, entonces, ¿cuál es el tiempo del fin? Estamos viviendo como en los días de Sodoma y Gomorra. Ya estamos en una donde a Jesucristo las cosas de Dios son más que locura. Entonces, esas profecías fueron selladas. Y aumentará la ciencia, y aumentará todo el conocimiento, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora ya tenemos la Biblia interlineal. Estas Biblias que uno puede obtener online. Con esto, usted puede perfectamente descubrir si está bien escrito o mal escrita, algo que sea trascendental, como esto. Nadie lo ha sabido. Pero lo puedes saber. Entonces, para mí eso queda perdido. Los pastores ni siquiera se toman la molestia de buscar una interlineal. ¿Por qué? Porque ya como tienen sus videos, donde ellos dijeron una verdad y la verdad tiene que ser absoluta, ¿cómo me voy a contradecir yo?
¿Cómo voy a contradecirme yo? A mí misma. Quedarían mal todos mis videos. Entonces, yo digo, eso fue lo que les pasó. En este momento, pues hay que entender que bueno, pues, si él quiere decir eso, pues que lo diga. Pero usted, despierte. Coja una interlineal y si no sabe, dígale a su nieta, a su nieto, dígale, mire, búsqueme en internet Biblia, y disque Biblia interlineal, búsquela. O búsqueme este texto y búsqueme Biblia interlineal. Y va a esa persona y le ayuda a buscar el texto. Y usted ahí comprueba que dice, nadie lo ha sabido. Y así otros textos, porque hay otros que dicen echarlos fuera antes de que venga la gran tribulación. Y esa palabra fuera, ¿sí? No existe. O sacarlos fuera. Dice sacarlos de la gran tribulación, pero no sacarlos fuera. Y cuando esa palabra fuera es como sacarlos fuera de la caja. En la caja hay arañas, hay serpientes. Entonces yo cojo el perrito y lo saco fuera, o el pollito y lo echo fuera de la caja. Entonces la palabra, ¿por qué no está? Vuelvo y digo, ahí hay una manipulación rara. ¿Por qué los traductores hicieron esas manipulaciones tan extrañas? Pero ya tenemos la interlineal y podemos estar despiertos, ¿verdad? A mí me dejó aterrada eso y me dejó pa. Además, hay otras cosas que también me dejaron a mí muy inquieta, porque sí, digamos en el libro de Daniel, también dice que sería quitado el sacrificio y la ofrenda, ¿sí? En ese libro dice que será quitado el sacrificio y la ofrenda. Entonces la gente siempre dice, no, es que el sacrificio y la ofrenda, dicen los conocedores, teólogos, pastores, y han dicho siempre, y de eso lo creí yo y eso lo entendí yo así, son las vacas y el nuevo templo que se va a hacer en Jerusalén, allá, ¿sí? El templo nuevo. Pero ¿cuándo van a tumbar la mezquita? Eso es lo que siempre me pregunto. Digo, pero ¿cómo es posible? Esa mezquita no la van a... Ay, que con un bombazo. Ay, yo no sé. Y cuando voy a mirar, y era algo que a mí siempre me dejaba a mí pensando, y yo decía, bueno, nosotros estamos en un nuevo pacto, y esas palabras están selladas para el fin, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo con el nuevo pacto? Si dice que tienen que traer la vaca roja y el templo, y los judíos no saben ni quién es el Mesías y nunca lo recibieron, y para ellos todo eso está velado, porque ellos no van a entender, igual que el impío, el que quiere venir a entender, no entenderá. Y él revela, como decía el Señor, él da a conocer sus cosas no a los que se creen sabios e inteligentes, sino a los que son como niños. Y dice, gracias, Padre, gracias. Y él lo dice así, en un texto maravilloso. Ya, yo se lo busco y les digo, ¿dónde está ese texto? Ay, déjamelos. Ese cuaderno, ¿dónde está? Y él dice eso. Él dice, ay, gracias, Padre, gracias, porque esto es increíble. Dice Mateo 11, del 25 al 28. Esta es la oración que hizo, imagínate, al Señor. Y dice, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias. ¿Usted se imagina él diciendo eso? Por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelarlas a los que son como niños. Sí, Padre. ¿Ah? Te agradezco, ¿sí? Te agradezco hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los judíos están haciendo eso, pero para ellos Jesús Cristo no es el Mesías. Y nosotros que, según Pedro lo habló, Pablo, nosotros somos injertados. Somos injertados en el olivo.
en la higuera, pues somos injertados. Y somos injertados en ese árbol que es Israel. Ustedes saben que es un injerto. A mí me encanta la jardinería, me gustan mucho las plantas. Y un injerto es cuando usted coge un tallo y lo injerta en el tallo de otra especie. Digamos, yo lo he hecho así, una rosa del desierto que tiene una flor roja, tomas otra rosa del desierto con flor blanca y lo injerta y comienzan a salir flores diferentes, flores mixtas. Eso es para sacar nuevas especies. Entonces igual nosotros somos injertados y no nos han sacado. Ya somos un solo pueblo. ¿Por qué? Porque aunque ellos no recibieron al Señor, se han quedado a un ladito mientras tanto, y el Señor ha permitido que nosotros entremos para darles celos a ellos, a recibir las maravillas del Señor. Y hemos sido injertados. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo leía todo esto y dice que estamos injertados, que somos una sola nación, ¿qué tal? Yo decía, bueno, pero entonces en el libro de Daniel, en el postrer tiempo, cuando él dice que se abrirán esas profecías, que está haciendo una vaca roja, si nosotros somos el pueblo, no los judíos, digamos, rebelados contra Dios, contra Jesucristo, que sí, se rebelaron, no lo aceptaron, lo rechazaron y aún lo siguen rechazando, lo odian. Lo ven como el hijo de una sinvergüenza. Cosa seria. ¿Cómo es posible que vamos a aceptar que esas son sacrificios y ofrendas y el templo de Dios? Ese templo que van a hacer no va a ser ningún templo de ningún Dios. Bueno, será el Dios de ellos. Pero nuestro Dios es Cristo. ¿Y dónde están las vacas? Dios no necesita eso. Porque nosotros somos el sacrificio. Y mire, yo les voy a leer algo muy interesante. Por ejemplo, dice Pablo, dice que nuestra adoración racional es presentar nuestros cuerpos como sacrificios. No quiere decir que debemos morir y expiar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que tomemos los 4 términos que usa y veamos qué constituye entender la forma de vivir y el culto racional. Nuestro cuerpo vivo, santo, aceptable a Dios. Cada vez que nosotros oramos, es como un humo que le llega del sacrificio. Cuando le cantamos, lo mismo. Cada vez que queremos agradar a Dios, no es por obras, pero son ofrendas a Dios. Son cosas lindas que a Dios le gusta. Que usted sea una persona limpia de corazón, una persona de mente sana. Que usted cumpla la ley en el sentido de los mandamientos, no robe, no adultere, no sea murmurador, chismoso, mentiroso, contencioso. Dios quiere eso. Y cada vez que usted le dicen, hey, es que tú eres un cristino ahí, un cristianito, ja, ja, ja. Gloria a Dios, dígalo. Amén, aleluya. Y con eso, suben los humos al Señor. Nosotros, así como el Señor es el mayor sacrificio, Pablo lo dice, Pedro lo dice, los libros de Primeras de Corintios, libros de Romanos, en Gálatas, ya no hay más sacrificio por hacer, ya el sacrificio está y nosotros somos constantemente el sacrificio a Dios. Por eso debemos ser agradables a Dios. Entonces, ahí dice que cuando se quite el continuo sacrificio, no son las vacas, pobres animales, ni el templo es ese, porque el templo de Dios está en el cielo y somos nosotros mismos. Y allá sí, porque dice que entonces cuando ya la iglesia sea quitada, Él va a empezar a trabajar con Israel. Y ellos verán y entenderán que sí era Cristo. Y comenzará ahí una cantidad de problemática y va a entrar, y yo sí entiendo eso, y como que para mí tiene lógica más que lo que expresan los pastores diciendo que no, que son los corderos y el nuevo templo allá
El templo no es un templo, es el Sanedrín o llamémosle el gobierno. Allí es donde se toman las decisiones y están todos los judíos allá, el Congreso de los judíos, y tiene esa religión ahí dominando y orando, ellos están ahí siempre. Así como dice la palabra, Esteban fue juzgado ahí, en el templo, así le llaman. Entonces tiene para mí más sentido que esperar que la vaca roja y que espere una vaca. Pues ellos sí están esperando vacas y hacer lo que quieren. Porque ellos están esperando su Mesías. Porque para ellos nunca llegó. Entonces ellos les toca volver al Éxodo, volver otra vez allá a Levítico y hacer sus sacrificios y volver a hacer todas sus cuestiones. Porque ¿qué más? Ellos no tienen a Cristo. No han sido redimidos por la sangre de Cristo. No han aceptado al Señor. Entonces, claro que a ellos les toca esperar y es que hacer un templo. Que eso no es templo ni es nada. Porque ahí no está Cristo, ahí no está la presencia, ahí no está el Espíritu Santo, ahí no está el Todopoderoso para nosotros los cristianos. Entonces, ¿a dónde está fundamentada nuestra fe? Para mí tiene lógica. Él habla de eso, Cristian, en esas páginas, en su canal Elegidos 17 y 18, viendo todos los videos, entendiendo muchos videos, usted puede llegar a entender, y con la interlineal. Además, habla también de las fiestas judías. Y es cierto, porque es que no son las fiestas judías. Bíblicamente son las fiestas de Dios, que son las fiestas que están en la Biblia. Ahí lo dice, en Levítico. Dice, son las fiestas de Dios. Y las fiestas de Dios se contabilizan diferente a como los judíos lo hacen. Porque el calendario lo tienen desfasado. A ellos no les importa porque en las fiestas de Dios dice que hay que llevar las primicias, ¿sí? Hay que llevar las primicias a Dios de las primeras cosechas que empiezan en la primavera, según la luna. Entonces apenas aparece el primer rayito ahí de lucecita de la luna porque está totalmente negra, ahí empieza el año y ahí empiezan las fiestas. O sea, así se cuenta el calendario. Entonces, también me parece que tiene lógica. Yo no sé. Y si vamos a hablar de que Israel es una gran nación en 1948, el 14 de mayo de 1948, pues podemos hacer perfectamente las cuentas. Y lo que él dice a mí se me hace tan lógico, tan racional, sin fanatismo, porque nosotros no podemos cegarnos, no podemos cerrar la mente. Tenemos que abrir el entendimiento a las escrituras, ponerle lógica, pedirle a Dios iluminación, entendimiento. Vivimos en tiempos peligrosos, de gran apostasía, de gran confusión. Y si tú no te metes en el Señor espiritualmente, en oración, con la palabra, escuchando, indagando, preguntándote, ¿a dónde quedas? Mucha gente no está hasta tergiversando de que Jesucristo sea Dios. Hay otros que están diciendo que como ya el Señor nos redimió de todo pecado, podemos seguir pecando, como otro señor maestrico aquí en la internet. Y él tampoco está de acuerdo con la fecha. Y por ahí sale en su título, septiembre 17 y 18. ¿Sí? Entonces, yo digo, hay que estudiar. Entonces a mí me dirán, bueno, en conclusión, ¿usted qué opina? ¿Yo qué opino? Mire, yo lo único que sé es que sí es cierto que nosotros como creyentes tenemos que estar preparados. Porque es que las señales, según dice el Señor, ya están. Todas las señales. Terremotos, guerras, rumores de guerras, desmoralización. El amor de muchos se ha enfriado. Todos los horrores que hacen con los niños. Todas las cosas que quieren hacer. Este mundo está más al borde de un colapso que quién sabe qué. Entonces yo analizando las escrituras, viendo lo que él dice, pues yo voy a tener en cuenta la fecha. Y si no, pues no importa, yo sigo amando al Señor. ¿Quién dice que yo por eso
nosotros somos humanos. Nosotros le pedimos a Dios, le oramos a Dios. Dame la fecha. Dime cuándo vienes. A mucha gente se le ha revelado la fecha. Muchos dicen va a ser en septiembre. A otros el Señor nos ha dado tentativas. A otros les ha dado sueños con la fecha. Todo, bueno, no sé. Yo creo que habría que considerarlo, prepararnos. Puede venir hoy, si fuera el caso, a los que no creen en la fecha, pero no levantarnos contra un estudioso o una persona que posiblemente Dios pudo haberle revelado esa fecha. Y que para mí, habiendo estudiado, mirado los distintos videos que él tiene, para mí tienen mucho sentido, ¿me entienden? Tiene bastante sentido. Y si usted entra y los mira, pues de pronto, si los analiza con la interlineal, usted puede llegar a las mismas conclusiones. Porque si fuera, por ejemplo, lo que dice Daniel, el libro de Daniel, que quita el sacrificio y la ofrenda y que luego en el lugar santo se sienta, no tiene ningún sentido entonces tampoco lo que habla Pedro, del nuevo sacrificio, que ya no necesitamos más sacrificios de animales, sino que ya se hizo un sacrificio mayor que fue Cristo y murió por nosotros y ya nosotros estamos haciendo sacrificio todos los días con nuestras horas y que seamos eso para que Dios se agrade. ¿A dónde queda todo eso? Entonces rompamos el Nuevo Testamento y quedémonos en el Antiguo y sigamos esperando el Mesías como los judíos. No tiene ningún sentido y para mí sí es que quitar el sacrificio es quitarnos a nosotros en el arrebatamiento. Y yo sí acepto ese argumento de él. Y por fin se me descifró una duda muy grande que yo tenía. Porque para mí eso era como inquieto. Yo decía, ¿pero qué tiene que ver los animales? ¿Qué tiene que ver un templo? Y lo que dice Pablo entonces se fue a la basura. Si estamos en un nuevo pacto, ¿para qué necesitamos eso? Y si esto está sellado hasta el día del fin y estamos en el día del fin, entonces, ¿qué va a pasar con...? Okay. ¿Cómo que no tiene sentido? Hay que entender. Ay, que va a tratar solo con los judíos y son 7 años. ¿Y nosotros qué? Estamos injertados. Y no necesitamos hacer lo que otros también nos están mandando a hacer. ¿Qué? A celebrar el Shabbat, a celebrar fiestas, a la circuncisión de los hombres y un poco de cosas. Y como dice el libro de Gálatas, pues en vano ha sido la muerte de Cristo, entonces, ¿para qué más? Si no hubo tal sacrificio y tenemos que seguir con las mismas leyes, no permitan que los engañen y les pongan cargas pesadas, dice él. Entonces, hay que abrir nuestra mente y dejar de ser cristianos locos. Otra cosa es que yo sí sé, muchas personas no quieren irse todavía. Tienen muchas cosas por hacer. Tienen matrimonios por desarrollar, hijos por tener, negocios que necesitan que les salga adelante. Páginas de internet o grupos especiales donde son famosos o yo no sé, aferrados a las cosas. Acabo de comprar casa, pero ¿cómo me voy a morir si no he comprado casa? Si no, necesito la camioneta del año que voy a conseguir. Oh my God, ¿yo cómo me voy? Otra cosa es que como están tan apegados al mundo, no se quieren ir y entonces dicen, pues eso es mentira, el día y la hora nadie lo sabe para que todavía no vaya a llegar nada. Y como el día y la hora nadie lo sabe y no vamos a saber y no va a llegar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y usted quédese. Quédense. Fácil. Se pueden quedar aquí en su carnalidad, viviendo las grandes tribulaciones que va a pasar este mundo. Y si usted no ama al Señor, como para dejar todo, desprenderse de su mundo e irse con Él, pues, ahí no hay amor. ¿Qué queda para usted? Y si usted prefiere y tiene un pie adentro en la fe y otro pie afuera, pues yo creo que no le veo muy buen futuro a usted tampoco. Así que
tenemos que ser más, analizar más, pedirle más al Espíritu que nos muestre, indagar más las Escrituras, leer, no lo que nos diga en una iglesia, un pastor. No, porque ellos cuentan puras historias, a veces. Hay pastores muy buenos, muy buenos. Así que, pues, la verdad, si usted no lee la palabra, no puede decir, lo que el pastor dice es verdad, porque yo lo leí. Entonces, yo le propongo, escudriñe, entre a ese canal, elegidos, tenga en cuenta esa fecha. ¿Qué tal que Dios se la haya revelado a él, a un estudioso? Yo lo admiro, porque tiene lógica lo que dice y me descifró un poco de dudas que tenía. Sí, bastantes. Y creo que ya no voy a pensar así, que ni voy a quedarme esperando la vaca roja ni ningún templo, porque los días son muy cortos. Y les voy a decir algo. Él dice que para el mayo algo del 2028 es el fin del mundo y viene ya el Señor con toda su iglesia, ¿no? Es el fin de todo. ¿Y quiere que les diga? Hay otro pastor aquí, muy conocido, que habla de las profecías y por aquí en enlace y en esto y aquello. Y dice que para el 2028 es el fin. Lo que pasa es que ese pastor, como ya alguna vez dijo cuándo venía, porque escatológicamente tiene unos desfases precisamente por algunas cosas inconclusas, pues la embarró, digamos así, y ahora le da pena y dice, pues tendré que pedirles disculpas, otra vez si me equivoco en que es el 2028. Pero dice uno, pero es que si no es así, entonces la higuera no floreció, o sea, no reverdeció en un día y fue una gran nación en 1948. Entonces ya, pues todo se cae, ya no habría más que hacer. Pero mientras tanto, tiene sentido. Yo los dejo a ustedes pensando y les digo, tengan en cuenta la fecha, no sé, prepárese de todos modos, qué tal que sí. Y qué tal que, como usted sabe que Dios hace las cosas como quiere, ¿eh? Pueda venir antes. Así que yo creo que es lo mejor, porque es que mira, Dios a veces se ríe de los brujos, Dios a veces se ríe de los soberbios y no sabe uno qué haga Dios, pero no creo, porque Dios es bueno y Dios es justo, es leal y Él es fiel con los que le aman y le creen. Así que bueno, confíe usted y póngase a cuentas porque yo lo voy a hacer. Bendiciones, claro que yo siempre lo estoy, pero más todavía. Mil bendiciones, gracias por estar aquí.